Hola a todos y todas, bienvenidos a Matesite. En este video trabajaremos ejercicios relacionados al contenido de funciones, específicamente el cálculo de dominio y recorrido de una función real de variable real. Comencemos. El ejercicio dice lo siguiente: sea f una función que tiene dominio subconjunto de los números reales y como codominio tiene el conjunto el intervalo que va desde el 1 al más infinito. Dice que la función está definida, ¿cierto?, de esa forma, o sea que cada x, ¿cierto?, se transforma de la forma como indica ahí, y lo que nos piden es calcular, ¿cierto?, el dominio recorrido de esta función. Comencemos. Primero, lo que vamos a hacer acá es recordar, ¿cierto?, que cada vez que nosotros tenemos una función de este estilo, tenemos lo siguiente. O sea, si yo tengo una f, el dominio, ¿cierto?, es un subconjunto de los números reales y además el codominio también es un subconjunto de los números reales, ¿ya? Entonces, para poder calcular el dominio de la función, debemos tener en consideración lo siguiente. O sea, son todos los x reales porque claramente, ¿cierto?, yo estoy pidiendo los valores de las preimágenes, pero en el caso de las imágenes, que uno dice son todos los x reales, de modo que la imagen, ¿cierto?, de ese x por medio de la función debe ser un número real o exista, pero como en este caso el codominio no es todo el conjunto de los números reales, vamos a exigirle que esta imagen pertenezca al conjunto, ¿cierto?, o al intervalo que está formado por todos los números reales que van desde el 1 al más infinito, ¿ya? Ahora, como les dije, ¿cierto?, si acá tuviésemos solamente, en esta parte, tuviésemos solamente el conjunto de los números reales, deberíamos pedir que la f de x, ¿cierto?, pertenezca a R, ¿ya? Recuerden que el codominio es el conjunto de todas, ¿cierto?, las posibles imágenes que puede tomar esta función. Entonces, en este caso, en este ejercicio, ese conjunto está, ¿cierto?, limitado, ya no es todo R directamente. Entonces, ¿cómo resolvemos lo que está acá? Bueno, tenemos, ¿cierto?, bueno, vamos a hacerlo de esta misma forma. Dice acá que son todos los x reales, de modo que, ¿quién es f de x? Bueno, f de x, recuerden que es, ¿cierto?, la imagen de un x, ¿cierto?, por medio de la función, y está definido por x dividido 2x menos 3, y esto tiene que pertenecer a ese intervalo. Bueno, esto quiere decir, ¿cierto?, que esta expresión es mayor que 1, ¿ya? Acá uno podría poner, ¿cierto?, la restricción de que el 2x menos 3 sea distinto de 0, no hay ningún problema, pero dése cuenta que no es directamente necesario, porque cuando uno resuelva esa inecuación que tenemos en esa parte, claramente, ¿cierto?, abajo no va a poder ser 0. Entonces ahí ya está incluida, ¿cierto?, esa condición. Por ende, vamos simplemente a resolver esto. Recuerden que como ustedes no conocen el signo de la expresión que está en el denominador, no pueden multiplicar, ¿cierto?, a ambos lados de la desigualdad por él, ¿ya? La forma correcta de resolver este ejercicio, es escribir, ¿cierto?, esto menos 1 y compararlo directamente, ¿cierto?, con 0, ¿ya? Luego de esto, si ustedes se dan cuenta, nos quedaría una expresión de este estilo. O sea, nos quedaría, acá ya ustedes tienen simplemente que sumar, ¿cierto?, y sería x dividido esta expresión va a multiplicar al menos 1. Entonces me va a quedar en el numerador x menos 2x más 3, ¿ya? Por ende me va a quedar 3 menos x, ¿cierto? 3 menos x dividido el 2x menos 3. Y acá miren, yo estoy pidiendo que esto sea mayor que 0, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, hay varias formas de resolverlo. Podríamos, como nos dice que un cociente tiene que ser mayor que 0, podríamos pedir, ¿cierto?, que ambos sean positivos o que ambos sean negativos. Pero hay una forma mucho más fácil de hacerlo, que es con una tabla de signos, ¿ya? Entonces vamos a construir acá una tabla de signos para que podamos, ¿cierto?, ya resolver este ejercicio. Entonces pongamos acá eso, miren, tenemos para allá dos renglones, ¿ya? Acá podemos poner, ¿cierto?, el menos infinito, acá el más infinito, y nos faltan los elementos donde se anula, ¿cierto?, esta expresión. Bueno, el numerador, si ustedes se dan cuenta, el 3 menos x se anula en 3, y el denominador, el 2x menos 3, se anula en 3 medios.
Por ende, ¿cierto? Recuerden que en la tabla de signos simula, la parte de arriba simula la recta real, entonces vamos a tener que escribir en orden. Por ende, el 3, ¿cierto? Iría acá y el 3 medios iría acá. Luego voy a escribir 3 menos x acá y luego, ¿cierto? El 2x menos 3 acá. Claramente, como ustedes ya saben, ¿cierto? Podemos darnos cuenta que nos pide que esta expresión sea mayor que 0. O sea que, primero, en el numerador, el 3 no puede ser considerado porque esa sería la forma en que él sea 0. Y claramente en el denominador, ¿cierto? El 3 medios no puede ser considerado tampoco porque si tengo algo dividido 0, ¿cierto? Eso no lo podemos calcular directamente como un número real, ¿ya? Ahora analizamos simplemente los signos y si tomamos un número mayor que 3, es claro que 3 menos x, ¿cierto? Me va a quedar negativo. Y para cualquier número menor que 3 me va a quedar, ¿cierto? Positivo. Y en el caso del 2x menos 3, para todo número mayor que 3 medios, por ejemplo, no sé, el 40, es claro, ¿cierto? Que me va a quedar positivo en este caso. Y si tomo un número entre 3 medios y 3, también me va a quedar positivo. Y para los menores que 3 medios me va a quedar negativo, ¿ya? Ahora, si esta expresión, que sería, bueno, la expresión completa sería el cociente entre ellos, ¿cierto? Que quedaría de esta forma. Claramente los signos que tienen son estos. Recuerden que se obtienen de multiplicar los signos que obtuve. Y yo estoy buscando, ¿cierto?, los valores de x real, de modo que esa expresión, ese cociente, ¿cierto?, sea mayor que 0. Claramente ocurre en el intervalo que está en el centro, ¿ya? Bueno, de acuerdo a lo que tenemos ahí, ¿cierto? El dominio entonces de la función me quedaría desde el 3 medios hasta el 3, ¿cierto? Y en ambos casos no se está considerando los valores de los extremos, ¿ya? Entonces tenemos ese intervalo real en el caso del dominio, ¿sí? Calculemos ahora el recorrido. Entonces pongamos acá por otro lado. Por otro lado. Ya, ¿cómo quedaría entonces el recorrido en este caso? Recuerden que el recorrido de la función, por definición, ¿cierto? Nosotros sabemos que, bueno, ya lo dije antes, pero este de acá, ¿cierto? Es el codominio de la función y ustedes saben que el recorrido de la f, ¿cierto? Es un subconjunto del codominio de la f, ¿ya? El codominio, recuerden que se puede entender como el conjunto que contiene a todas las posibles imágenes. Pero ahí está, miren, la palabra todas las posibles imágenes. En cambio, el recorrido de la función contiene solamente las imágenes. Por esa razón, ¿cierto? Tenemos un subconjunto. Ahora, como el codominio, ¿cierto?, de mi función es el intervalo que va desde el 1 al más infinito, es claro entonces que, de acuerdo a la definición que conocemos de recorrido, vamos a tener que exigir que los valores de i vivan en ese lugar, ¿ya? Porque si fuesen reales, estaríamos, ¿cierto?, tomando una condición mucho más grande, ¿ya? Ahora, recuerden que además la definición del recorrido dice, ¿cierto?, que son todos los i pertenecientes al codominio, de modo que existe un x que vive en el dominio. Bueno, ustedes ya saben, ¿cierto?, que el dominio me quedó como este intervalo y además solicitamos que cada uno de los elementos, ¿cierto?, posea una imagen. O sea que y sea exactamente igual a f de x, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros procedemos de acuerdo a lo que sabemos de cálculo de recorrido? Deberíamos, ¿cierto?, tomar los i igual a f de x y despejar la x, ¿ya? Porque de hecho eso es lo que me pide este conjunto. Este conjunto dice que existen x en este lugar, así que tenemos que hacer, ¿cierto?, ese tratamiento. Y además debemos considerar todas las condiciones de i, ¿cierto?, que vayan apareciendo en este camino del despeje, ¿sí? Entonces pongamos acá, miren, consideremos lo siguiente. Entonces aquí vamos a despejar, ¿cierto?, la variable x, ¿ya? Consideremos lo siguiente. Entonces, acá entonces tomamos, ¿cierto?, i igual a f de x y sabemos que f de x, ¿cierto?, representa a la imagen de x por medio de la función y en este caso, ¿cierto?, ella estaba definida por medio de ese cociente, ¿sí? Para despejar la x, lo que podemos hacer nosotros, ¿cierto?, es multiplicar cruzado y nos quedaría, ¿cierto?, que i por 2x menos 3 es igual a x. Por propiedad distributiva tenemos que 2x, ¿cierto?, por i menos 3i es exactamente x. Y recuerden que yo ando buscando, ¿cierto?, el valor de x. Por ende voy a hacer esto de acá, miren, que simplemente estoy agrupando ahora. Voy a factorizar por x, me quedaría
2i menos 1 y esto igual, ¿cierto?, a 3i. Y finalmente me queda que x es igual a 3i dividido, ¿cierto?, por 2i menos 1. Y acá ya tenemos una condición para i, ¿cierto? Sabemos que i, miren, no podría ser un medio. Ustedes se preguntarán de dónde aparece eso. Bueno, como tenemos que x es igual a un cociente, ¿cierto?, el denominador no puede ser 0. Entonces 2i menos 1 distinto de 0, ¿ya? Y eso me indica directamente que el i es distinto de un medio. Con eso ya podemos, ¿cierto?, ahora volver a calcular el recorrido, ¿ya? Entonces pongamos acá, luego. ¿Qué tenemos entonces? Bueno, el recorrido de la f, ¿cierto? Ya sabemos que son todos los i que pertenecen al intervalo del 1 al más infinito. Y además dice que existe un x, ¿cierto?, que vive en ese conjunto. Ya tenemos el valor de x, entonces podemos simplemente decir que el x, ¿cierto?, pertenece al intervalo del 3 medios al 3. Además, miren, todos los x son exactamente esta expresión, de acuerdo a lo que acabamos de obtener, y el i no puede ser un medio, ¿ya? Entonces ya tenemos, ¿cierto?, toda esta expresión completa que está dentro del conjunto. Entonces vamos a tener que desarrollar, ¿cierto?, estas expresiones de modo que encontremos los valores de i. Ya recuerden que ese es nuestro objetivo. Ahora, ¿cómo seguimos avanzando? Bueno, recuerden que, o ustedes directamente pueden visualizar que este conjunto tiene dos variables dentro, pero yo ando buscando solamente, ¿cierto?, a la variable i. Entonces, como yo despejé la x, miren, voy a eliminarla, entre comillas, ¿cierto?, reemplazando este valor de x en esa condición, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Bueno, me va a quedar, miren, todos los i pertenecientes al intervalo del 1 al más infinito, de modo que ustedes saben que si ese x pertenece a ese intervalo, quiere decir que 3 medios es menor que x y eso es menor que 3. Entonces me quedaría 3 medios menor que x. ¿Pero cuánto vale x? X vale 3i dividido 2i menos 1 y eso es menor que 3. Y además, miren, el i es distinto de un medio. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo hice este reemplazo, ¿cierto?, claramente ya la variable x no está dentro de nuestro conjunto. Entonces está perfecto, porque recuerden que yo solamente ando buscando los valores de i que viven en el intervalo del 1 al más infinito, ¿sí? ¿Cómo seguimos avanzando? Bueno, si ustedes se dan cuenta, en este caso tenemos esta condición, que es una condición doble, porque tenemos primero esto, ¿cierto?, y luego tenemos esta condición, ¿cierto?, que sería de ahí para allá. Lo que deberíamos hacer nosotros es resolver las dos inecuaciones, ¿ya? O sea, tenemos 3 medios menor que esa expresión y además esa expresión menor que 3. Pero podemos darnos cuenta de algo antes de seguir avanzando. Observemos que el conjunto, entre comillas, pensemos como restricción, sería que el i, ¿cierto?, vive en este lugar. Si el i vive en ese lugar, entonces yo puedo hacer ciertas cosas. Por ejemplo, podemos darnos cuenta, miren, que 2i menos 1 es mayor que 0. ¿Por qué? Porque si yo despejo el i sería, miren, mayor que un medio. O sea que para todo i mayor que un medio, 2i menos 1 es mayor que 0. O sea que, como esta condición está ocurriendo, ¿cierto?, porque claramente el i es mayor que 1, entonces podemos multiplicar, ¿cierto?, toda esta desigualdad por 2i menos 1 y no hay ningún conflicto con eso, ¿ya? Entonces, vamos a hacer dos cosas para poder simplificar un poco los cálculos. Primero, vamos a sacar el 3 medios de ahí y para eso vamos a multiplicar toda la expresión por 2, ¿ya? O sea que nos quedaría, miren, 3 menor que 6i, ¿cierto?, menor que 6. Y recuerden que este de aquí está dividido por 2i menos 1. Primero esa condición, ¿cierto? Entonces ahí multiplicamos todo por 2. Y luego lo que vamos a hacer es multiplicar toda la desigualdad también, ¿cierto?, por 2i menos 1. ¿Por qué? Porque para todo i mayor que un medio, el 2i menos 1 es positivo. Entonces eso lo podemos hacer, ¿ya? Esto me quedaría entonces 3, factor, ¿cierto?, de 2i menos 1, menor que 6i, menor que 6, factor de 2i menos 1. Recuerden que esto, ¿cierto?, lo que estamos haciendo no siempre se puede hacer, ¿ya? Solamente se puede hacer cuando yo conozco el signo, ¿cierto?, de el denominador. En este caso lo conocemos. Ahora, si ustedes no se dan cuenta de eso, no hay ningún problema,
porque lo que ustedes podrían haber hecho, ¿cierto?, es simplemente resolver primero esta inecuación, luego esta inecuación e intersectar, ¿cierto?, los conjuntos solución. Ya no hay ningún conflicto con eso. Entonces, ¿qué pasa si seguimos resolviendo esta expresión? Bueno, nos quedaría, miren, de esta forma. Ahora vamos a resolver, ¿cierto?, las desigualdades que tenemos ahí. En este caso, miren, me quedaría 6i menos 3 menor que 6i menor que 12i menos 6. Y además, miren, recuerden que el i es distinto de un medio. Ahora bien, si yo tengo esto, me va a quedar ahí, miren. Y luego, ¿cierto? Aquí ya es claro que voy a tener que separar porque debo despejar, ¿cierto? O bueno, entre comillas despejar el valor de i. Entonces voy a poner, miren acá, 6i menos 3 menor que 6i y además 6i menor que esta expresión de acá, ¿ya? Y ahora simplemente voy a resolver eso. Entonces, ¿cómo me quedaría? Voy a mover un poco la igualdad. Voy a ponerle un poco más acá. Entonces me quedaría esto, miren, del 1 al más infinito. De modo que, bueno, en el caso de la inecuación que tengo al lado izquierdo, ¿cierto? Es claro que el 6i lo puedo cancelar y me va a quedar, ¿cierto?, que menos 3 es menor que 0. Y en el lado, en la inecuación que tengo al lado derecho, o sea, la que está acá, ¿cierto? Acá puedo, ¿cierto?, ya resolver directamente. Y si ustedes resuelven, les va a quedar que 6 es menor que 6i. Porque voy a restar a ambos lados el 6i y además voy a sumar a ambos lados un 6. ¿Sí? Entonces me queda eso y esto, el i distinto de un medio. Si ustedes se dan cuenta, ya estamos casi terminando con la resolución de estas inecuaciones. Bueno, me quedaría entonces que menos 3 es menor que 0 y además entonces que 1, ¿cierto?, es menor que i y el i distinto de un medio. Si ustedes se dan cuenta, con esto ya estamos listos porque, bueno, esta expresión de acá, ¿cierto?, dice que el i es mayor que 1, el i mayor que 1, y acá dice que el menos 3 es menor que 0, lo cual claramente es verdad. Entonces, si yo intersecto, recuerden que esto es como si estuviese en un paréntesis ahí, si yo intersecto estas dos condiciones, claramente me voy a quedar con que el i es mayor que 1, ¿cierto? Además, miren, dice que el i es el i es distinto de un medio, pero si claramente el i es mayor que 1, es claro que es distinto de un medio. Entonces, el conjunto, ¿cierto?, solución sería desde el 1, ¿cierto?, al más infinito. O sea, tengo ese intervalo, ¿ya? Ahora, ojo con esto. O sea, aquí ocurre, ¿cierto?, que justamente el codominio que yo tenía era parte, ¿cierto?, de lo que yo tengo aquí. O sea, la solución que me dio dentro de esta inecuación coincide justamente con el codominio, ¿ya? Pero eso no necesariamente tiene que ocurrir, ¿sí? O sea, esto pasa en este ejercicio nomás. O sea, lo que ustedes deberían hacer es resolver las inecuaciones, ¿cierto? Y luego intersectar con la condición que tienen inicialmente, que en este caso es la restricción, ¿cierto? Que sería el conjunto que representa el codominio, ¿ya? El conjunto que es igual al codominio. Ahora, eso es lo que nos queda. Y recuerden que esta no es la única forma de resolverlo, ya que yo me di cuenta, ¿cierto?, que la expresión que yo tengo en el denominador es positiva y por esa razón es que estoy haciendo esto, ¿ya? Si ustedes no lo hacen así, recuerden que pueden resolver las dos inecuaciones por separado y luego intersectar, ¿cierto?, los conjuntos solución, ¿ya? Entonces, dado esto, ¿cierto?, ya podemos concluir directamente que el dominio, bueno, era el intervalo, ¿cierto?, que va desde el 3 medios hasta el 3 y el recorrido de mi función, ¿cierto?, coincide en este caso con el codominio de la función. Bueno, ahí ustedes pueden concluir directamente que esta función es sobreyectiva, ¿cierto?, porque está cumpliendo justamente esa condición. Y con eso terminamos el ejercicio que teníamos propuesto al inicio. Espero que les haya gustado este video y les dejo el siguiente ejercicio para que puedan aplicar lo aprendido. Además, los invito a revisar todo el contenido que se encuentra disponible en nuestras plataformas.